Sí, en esa etapa de justo antes del matrimonio, con mi primer matrimonio, hubo una época muy bonita que fue la época de Krishna Kshetra, ¿no? De este grupo de rock alternativo que me invitaron. Particularmente fue Sitaram, ahorita se llama Sitaram, José Pérez, José Manso, perdón, ya no le cambiando el nombre, José Manso, y que él pues reunió el grupo, ¿no? Y me pidió que fuera vocal. Digo, yo nunca he tenido educación musical, nunca tuve educación musical. Lo que yo aprendí desde mi infancia y que se desarrolló en mí un poquito de oído musical fue precisamente con los kirtans. Y aunque tengo cierta facilidad, digamos, nunca estudié formalmente. Entonces yo sabía tocar, aprendí a tocar de forma lírica la mridanga. A veces muchas personas me preguntan que si puedo enseñar a tocar mridanga. Les digo, no, en verdad yo no aprendí de forma profesional y no aprendí una metodología con la que yo pudiera transmitirlo, sino que escuchando la música yo reproducía siempre con la mridanga los sonidos, y así aprendí yo a tocar mridanga. Nunca estudié formalmente tampoco. ¿Qué decir de algún otro tipo de música formal? Entonces cuando me invitaron, José, el Joe, le decíamos Joe, el Bhaktivinod también le decíamos, él me invitó y pues yo le dije, pero es que yo no, música, no sé. Me dijeron, tú no te preocupes, tú cántale. Ya después me dio algunos ejercicios, me acuerdo, Sitaram, me dio algunos ejercicios, escucha esto, haz esto, porque para mí era muy difícil cantar en español. O sea, podría yo cantar en sánscrito y podría cantar todas las canciones en sánscrito, se me facilitaban porque toda la vida las escuchaba, entonces podía cantar y con cierta medida era entonadito, ¿no? Algunos decían que cantaba muy agradable. Pero cuando trataba yo de cantar en español, no me salía. no me salía. Pero bueno, todo esto, ese disco particularmente, todas las letras son de Sitaram, de José Manso. Todas las letras, él era el músico, ¿no? Él fue el músico y yo era así como que el intérprete, ¿no? Y que siempre en las de español me costaba trabajo. ¿No? Fue una época muy bonita. Ensayamos mucho, era un esfuerzo constante, sobre todo con las letras en español, las interpretaciones en español. Había otras que nunca se grabaron, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo la versión Namaste, nuestra versión de Namaste, que era la más heavy, era la que más me gustaba porque era de heavy metal, así era muy hardcore. Pero esa nunca la quisieron grabar. Yo, hay que grabar esa, y nunca la pudimos grabar. Era más, Sitaram era más conservador y quería como las piezas más musicalmente, más melódicas, ¿no? Y la verdad es que sí, el disco quedó bonito. Era solo un demo, realmente nunca hicimos una producción formal. Siempre quedó así como, aunque con mi esfuerzo, de cierta manera, ese disco yo lo pagué. Pagué a un amigo que tenía un pequeño estudio y pues fue el que hizo como que la magia para que quedara más o menos bien. Y yo con mis piernas y mis clases de spinning, que en ese entonces daba principalmente clases de spinning, conseguí como en ese entonces creo que ¿cuánto fue lo que nos costó? Como 17,000 pesos de aquellos tiempos, 18,000 pesos, ¿no? Algo así cerca, que desembolsé para que grabáramos ese disco, después de que tuvimos varias entrevistas en la radio y hicimos unos esfuerzos para darnos a conocer de alguna manera. Pero y bueno, durante 3 años hicimos conciertos en Ratha Yatra. Tres años, recuerdo que sí fueron 3, sí, 3 años.
tocamos en Ratayatra un poco, siempre fue muy difícil porque había ciertos devotos que no les gustaba, que eran muy conservadores y que no querían que hubiera así como, querían como todo más hindú y música tradicional hindú. Entonces así como que el rock y toda esta parte no les atraía, entonces era muy difícil que nos dieran un espacio en Ratayatra, no era tan fácil, ¿no? Curiosamente era complicado. Pero al final, como éramos hijos de devotos y éramos devotos, o sea, de alguna manera teníamos el humor, de hecho ese humor lográbamos imponernos para tocar en Ratayatra, a pesar de las malas lenguas. ¿Tocar en algunos otros lados, en bares, conciertos? Fíjate que no llegamos a tocar, creo que tocamos en un bar una vez, no hicimos muchas tocadas, nos hizo falta como un buen manager, porque teníamos un buen músico, la verdad que Sita Rame es un excelente músico, yo diría un genio, tiene un genio musical muy bueno. Ya después él se enfocó más en otro tipo de estilos de música, le gusta mucho el flamenco, ahorita que me acuerdo, estudió flamenco, pero bueno, siempre fue muy bueno y era creativo, ¿no? Todas sus letras siempre realmente me gustaban bastante. Ya después, ahora que las escucho y soy más filosófico, soy un poco crítico, pero creativamente o sea, era muy bueno, ¿no? Y a mí personalmente, curiosamente, me costó un poquito de trabajo, ¿no? Porque yo realmente no tenía así como mucha, ¿cómo se le puede decir? De hecho me sentía un poquito, no me sentía como apto, ¿no? Porque realmente no tenía como ese talento musical, ¿no? Igual tenía la voz y eso era lo que le gustaba. Entonces, tú tienes la voz, me decía Sita Rame, tú tienes la voz, tú cántale. Y yo dije, ok, yo canto para Krishna, ¿no? Y cantaba todas, ¿no? Pero lo que no te gustaba era ser el centro de atención, o sea, ser el vocalista. O sea, eso era Sí, me costaba trabajo esa parte, fíjate, ¿no? Siempre me decían, no, tú eres la imagen, tienes que moverte, haz que la gente se mueva. Y eso particularmente en ese entonces, en esos momentos de mi vida, me costaba trabajo, ¿no? Así como que yo ser el motor que motive a todos y que haga. Me esforzaba, pero era con mucho esfuerzo, era bastante el esfuerzo que tenía que hacer. No me salía natural.